Esta jornada sobre Federico Garralda y el euskera salacenco hace realidad un proyecto del bisnieto del protagonista de estas jornadas, de Eduardo Garralda, que quiso dar a conocer para un público lo más amplio posible las obras, los textos que escribió su bisabuelo. Aquellos escritos en euskera salacenco se han convertido en una de las principales fuentes para el estudio de este euskalki y también son un rico legado del patrimonio etnográfico de esta tierra. La Cátedra de Lengua y Cultura Vasca de la Universidad de Navarra entendió que esta era una oportunidad para sacar una publicación y también para organizar un ciclo de conferencias que pongan en valor tanto la lengua como el paisanaje y la etnografía de esta tierra, y para ello ha contado una vez más con la subvención del Gobierno de Navarra. Federico Garralda fue un escritor que nació en torno a 1881 en Ochagavía y que fue veterinario, un hombre, como decía Alejandro durante la jornada, un hombre humanista, una persona bastante cultivada. Fue a la universidad en Zaragoza en 1900. Luego ejerció como veterinario en Ochagavía, pero sobre todo lo que más nos ha interesado un poquito de su figura es su doble faceta de escritor en euskera y también de activista un poco en la época del Renacimiento Cultural Vasco, ¿no? Una época en la que él era socio y suscriptor de las revistas Euskal Esnalea y Euskal Herriaren Alde, y también como socio de Euskal Ikaskuntza, y digamos que participó un poco de todo ese clima de promoción y defensa de la lengua y cultura vasca. El libro comenzó como un regalo de Edu a su padre. Quería traducir los cuentos en euskera de Federico Garralda al castellano, y lo que empezó como un regalo y un trabajo de traducción pues nos llevó a investigar, a ver que era un autor, como he dicho antes, Edu, muy inmerso en el movimiento cultural de la época, también pues que tenía un hombre muy apreciado, también muy activo en más campos como la veterinaria, como la historia. Y bueno, el libro cuenta, en una parte, la biografía de Federico, una biografía reducida, así en qué hizo, ¿no? En qué contexto se movió, el entorno en que vivió en Salazar, ese entorno de renacimiento cultural vasco, y después de esa parte, digamos, más biográfica, ¿no? Tenemos una recopilación de los cuentos, una pequeña antología que contiene la versión original, abajo hay unas notas en matua para que el lector euskaldun lo comprenda bien, y junto a cada página de la versión original hay una traducción en castellano. Euskal Pizkunde izan zen mugimendu bat oso garrantzitsua euskal kulturan, saiatu zirelako hainbat arlotan euskara eta euskal kulturari garrantzia, duintasuna eta indarra ematen. Orduan, Federico Garralda zaraitzuarra izanik eta otsagabiarra izanik murgildu egin zen mugimendu horretan, harrapatu zuen mugimendu horren zentzua eta arima, eta bere egin zuen, eta bere nafartasunetik eta bere zaraitzuartasunetik saiatu zen ekarpena egiten gainontzeko euskal lurraldei, bere idazkien bidez, hainbat idazki kaleratu zituen, batez ere Euskal Esnalea delako aldizkarian, eta oso ekitaldi interesgarria da gaurkoa, pertsonaje hau berreskuratzen dugulako euskal kulturarako, eta horren inguruan saiatu naiz kokatzen Federico Garralda euskal pizkundearen baitan, batez ere literaturaren ikuspegitik. El Valle de Salazar ha tenido mucha relación de rutinización de trabajos hechos y compartidos con gente del otro lado de la Muga, digamos de Zuberoa o quizá de Cisa, de la zona de San Juan de Piedeport, más quizá con Mauleón y Tardech. Entonces, con esa gente, al haber vivido tantas experiencias de trabajo, eso ha originado que el vasco de Salazar haya recibido muchísima influencia del vasco de lo que es el vasco continental, y las innovaciones que comparte con aquellos son muchísimas, son más incluso que las que comparte con el centro de Navarra. Si hay innovaciones que comparte con el centro de Navarra, es posible que sean posteriores a las que ha compartido con el vasco de Zuberoa y también de una zona extensa de lo que sería el norte del país, de la Baja Navarra, tanto temas de, por ejemplo, ir a trabajar en la alpargata, ir con el ganado a toda esa zona, ir
a servir a las casas de esa zona, luego casamientos de gente de allí, mucha gente de Salazar tiene familia en Mauleón o en Tardets, entonces ha sido una relación que ha durado muchísimos siglos, que últimamente se ha visto reducida, pero que aún mantienen en los nombres de las casas, y el vasco de Salazar, que ya no se escucha en el valle, mantiene una relación muy estrecha con esa zona. La situación de la oiconimia en Salazar y en especial en Ochagavía es de mucha importancia por la cantidad también de casas que hay. Entonces, Salazar y Roncal y Aezkoa, y últimamente, como sé también en el estudio, en el Valle de Arce, son lugares en los que la casa tiene una importancia y tiene personalidad jurídica. El Fuero de Navarra, el propio Gobierno de Navarra le reconoce a la casa entidad jurídica, fiscal, como si fuera una persona. Y eso en otros lugares de Navarra no pasa, ¿no? En la parte del sur, pues tienes tu casa, pero a nadie no se le suele ocurrir poner un nombre. Entonces eso es una de las cosas importantes que tiene este valle, y además que está muy vivo porque tal como hemos visto hoy, sigue habiendo nombres de casas que se crean en la actualidad. O sea, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de Echezaharra, es una casa nueva, pero que llamamos casa vieja porque está construida encima de un casal, un antiguo casal. Luego hay casas también que acaban con el sufijo vasco hecho para el genitivo, que es erena o coa, por ejemplo, como Recaricoa. Y eso significa que el euskera ha estado muy vivo en esta zona y que se ha mantenido en los nombres de las casas. El euskera salacenco estaba muy vivo todavía hasta mitades del siglo XX, hasta las décadas de los años 20 y 30, pero a partir de ahí se inicia un abandono paulatino, se corta totalmente la transmisión familiar y a pesar de ello los últimos hablantes de euskera salacenco han logrado llegar hasta este siglo XXI. Hoy en día eso ya se ha cortado totalmente, ese hilo que nos unía con el pasado, y lo que sí hay es una dinámica y un proceso de recuperación del euskera, pero no del salacenco, claro, sino del euskera batúa, fundamentalmente a base de la escuela. Está en el valle el grupo de Cantus, formado por más de 90 personas, que una gran parte de nuestro cancionero, o una parte, vamos, importante, son canciones antiguas de Salazar. Llevamos habitualmente 15, 16 canciones y tratamos de que vuelvan a cobrar sentido hoy en día, ¿no?